Bienvenidos a Junta Médica del programa de medicina semanal de Infobae, donde ustedes pueden hacerles llegar sus consultas en vivo a los profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de las fobias, uno de los temas de consulta más frecuente tal vez en consultorios. ¿Cuál es la importancia de su diagnóstico temprano? ¿Qué síntomas tiene? ¿De qué modo una persona puede manejarse y superar este tipo de situaciones? Para ello convocamos a dos especialistas que se los voy a presentar: el doctor Gustavo Bustamante. Él es licenciado en psicología, doctor en psicología clínica y director general de la Fundación Fobia Club. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y la licenciada Beatriz Goldberg, que ella es psicóloga y escritora. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, antes que nada, quisiera preguntarles, cada vez más personas manifiestan tener temores desmedidos, fobias. ¿Es esto real? Hay muchas consultas sobre este tema. No sé quién quiere empezar de los dos. Sí, cualquiera de los dos, creo que los dos vamos a Sí, opinar se parecido. Me va parece que es incrementando cierto que cada vez más. empezaron las consultas hace bastante tiempo atrás a ser un poco más alta la demanda, pero se mantiene. Lo que ocurría siempre es que estos tipos de trastornos, en líneas generales, la gente no consultaba. Pero hoy en día en general, como hay más variables en juego en la situación, más cuestiones descontrolables, la gente se siente cada vez con más temores. Es decir, como antes había más estabilidad en algunas variables económicas o familiares, esto por ahí aparecía un poquito menos o la gente tenía menos sensación de que estaba, pero en las consultas más o menos son estables, un poquito más por ahí, o por ahí se puso más de moda un poco la palabra, digamos, fobia. Pero antes se llamaban miedos, inquietudes, la gente no tenía tan claro por ahí lo que era la fobia, ¿no? También es cierto que hoy estamos obligados a tener más compromisos sociales, a salir, a desplazarnos, a estar en lugares como la universidad. Hoy, por ejemplo, la tendencia mundial es que son más las mujeres que los hombres las que padecen este tipo de cuadros. Y hoy la mujer se ve en una necesidad también de salir a trabajar, ya no se queda tanto en la casa, tiene un montón de hábitos que han hecho que se tenga que enfrentar con esas fobias que antes en general las disimulaba en su vivienda, con el grupo familiar. Claro, por ahí el ama de casa, por ahí el estar, como bien dice el doctor Bustamante, digamos, estaba en la casa con menos obligaciones. Por ahí hoy en día la mujer, sobre todas las cuestiones, tiene como más necesidad de tener demandas, es como una multiprocesadora que tiene muchas demandas en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, de pareja, digamos, en el trabajo, y es como que tiene que hacer tantas cosas juntas y a veces le viene el temor a poder enfrentar tantas responsabilidades. Antes estaban los roles como más divididos, el hombre tenía sus tareas y la mujer. Y hoy en día, como se van agregando incluso a mujeres que tienen que sostener el hogar también, aparte de todo, es como que esto incrementa un poco la movilización para el resto de la vida, ¿no? Y toda la vida, ¿no? A responsabilizarse, a hacerse cargo, tomar las riendas de la propia vida. Ahora, doctor, ¿estas fobias de dónde surgen y cuáles son las de consulta más frecuente? La etiología de cualquier fobia tiene tres partes, ¿no? Hay una parte que es genética y hoy hay muchísimos estudios que avalan esto. En el último congreso de la Asociación Americana de Ansiedad, de esta semana pasada, se han presentado muchos trabajos en la percepción genética. Pero obviamente que el desarrollo de una persona, los primeros años de vida, todo lo que tiene que ver con la adquisición de ciertos hábitos, la tendencia de la búsqueda de lo desconocido, la seguridad personal, una serie de factores, hacen a que una persona tenga una capacidad de tolerancia a ciertas sensaciones de ansiedad y otras no. Y también el factor social, o sea que son los tres factores: el biológico, el psicológico y el social. Hoy, como decíamos, la demanda social es muy alta, entonces obviamente aquellas personas que están predeterminadas o tienen una predisposición biológica y psicológica más alta van a generar o van a desarrollar algún trastorno de ansiedad. Y en cuanto a cuáles son las de mayor consulta, yo creo que por la urgencia, dentro de los trastornos de ansiedad, la mayor urgencia es el ataque de pánico, donde la persona tiene una serie de síntomas como la taquicardia, el ahogo, la sensación de muerte inminente, y es que por eso consulta. Ahora, dentro de las fobias específicas, es decir, el temor puntual específico,
la de mayor, digamos, inquietud sigue siendo la claustrofobia. ¿Por qué? Porque se puede manifestar en muchos lugares, desde ir en el subte, desde estar en el ascensor, desde ir a hacer un estudio médico, desde viajar en avión, ya que quizás por eso es que la gente consulta, ve con mucha interferencia su calidad de vida, ¿no? Tenemos muchas consultas que nos llegan de la gente. La primera es de Laura Tejerina, desde Bolivia, que dice: tengo muchísimo temor a la oscuridad. No recuerdo por qué. Tal vez cuando era muy niña me infundieron temor con esa situación, pero no puedo estar en un lugar oscuro por más de 2 segundos, ya que tengo un miedo inimaginable. Tengo sensaciones horribles en el cuerpo. Siento que me voy a desmayar, que no voy a encontrar la salida que me lleve a la luz, etcétera. ¿Qué es lo que puedo hacer? Desde ya, muchas gracias. Licenciada. Sí, en general lo que se puede hacer, bueno, generalmente se puede encontrar de dónde el origen, a veces, muchas veces aparece de dónde apareció y cómo apareció, qué síntoma de temor oculto hubo o en qué momento clave fue el que se determinó, porque a veces está asociado a un momento de separación de los padres, no solamente un momento que estuvo oscuro, un momento, digamos, muy movilizante que aparece la fobia como determinante y uno quiere olvidarse o quedó en el inconsciente el motivo original. Y viendo eso muchas veces se puede ubicar para que no le sea inhabilitante, ¿no? Y generalmente al trabajar con el síntoma se va directamente de una forma más inductiva para que realmente desaparezca y pueda esta persona hacer una vida normal. O por lo menos a veces se desplaza de una fobia a otra, pero hacer una que pueda hacer una vida lo más satisfactoria posible. Tenemos otra pregunta, Santiago, desde Paraguay. Dice: cuando está haciendo deporte como fútbol, tiene miedo de quedarse sin aire, entonces regula su actividad para no caer en ese estrés. ¿Es esto una fobia, doctor? Sí, en general ese síntoma que es muy específico con el tema de la respiración tiene que ver más con el ataque de pánico. Yo he tenido muchos futbolistas profesionales que directamente han tenido que abandonar su carrera profesional producto de que le aparece la sensación de ahogo, de taquicardia, de sensación de que le falta el aire, y eso lo lleva a una hiperventilación que obviamente le genera una descompensación global, neurobiológica, que lo lleva a tener a veces la sensación de desmayo, un vaído, la sensación de que puede perder el conocimiento. Esto alarma mucho y entonces, ¿qué hace? La persona empieza a tener medidas de protección. Entonces se autorregulan el ejercicio físico y hay muchos que hasta terminan abandonando el ejercicio físico porque asocian que cualquier hiperventilación o falta de aire lo va a llevar a una situación más grave como puede ser una crisis cardíaca, una sensación de movimiento, ¿no? Desde Argentina, Estela Márquez dice: lo que siento es raro. Organizo salidas que después busco motivos para suspender. Y cuando las suspendo me siento mal. Lo mismo si tengo que ir a algún lado. Voy acompañada porque es más fácil que si voy sola. Me genera mucha angustia en algún momento de la situación. Por ejemplo, quiero aprender a manejar. Paso por delante de la academia y empiezo con sudor, con taquicardia, que hace que ni siquiera pueda entrar a averiguar. ¿Qué es lo que puedo hacer, licenciada? Sí, muchas veces están como un temor a afrontar cuestiones de la vida, cuestión de aprendizaje, cuestión de crecimiento de alguna manera. Estamos viviendo mucho los síndromes de Peter Pan, de Wendy, digamos, donde muchas personas les cuesta tomar esa sensación de compromiso y aparece a veces con la inhabilitación para salir a lugares que le invitarían a crecer. Por ejemplo, el aprender a manejar es un signo de crecimiento, o a veces hacer cursos, y necesitan para sentirse más satisfactoria una Wendy o un acompañante terapéutico que llame, o una persona contrafóbica, que es esa persona que le ayuda a la persona con fobia para sentirse como más relajada y más tranquila. En el fondo necesita como una protección, como una madre, como un padre sustituto que le esté acompañando. Pero eso a veces hay que trabajar qué es lo que le da miedo al crecer, qué es lo que le da pánico, digamos, escénico, como para poder realmente tomar una rienda en la vida, ¿no? Y tener responsabilidades. La responsabilidad hoy en día, el miedo es uno de los más grandes que hay, los miedos a enfrentar la vida, ¿no? Y sobre todo muchos vienen con pánico o con fobias antes de recibirse o el primer trabajo.
siempre o antes de casarse, cuando tiene que enfrentar una situación importante, difícil. Acá tenemos también una consulta desde Paraguay, tal vez una de las más frecuentes, por lo menos en las preguntas que estoy viendo. Graciela Ramírez dice que sufre de aerofobia. Dice, es un verdadero sufrimiento, ya que no puedo disfrutar de viajes que impliquen ir en avión. Quisiera encontrar alguna ayuda inmediata a mi problema, ya que en realidad asumo que este miedo se debe a que en un vuelo se juntan mis 3 fobias principales, que son a la velocidad, a la altura y estar en lugares cerrados. Bueno, desde ya muchísimas gracias por este espacio, que creo que podría ser de gran ayuda para todas las personas que padecemos fobia. Doctor, ¿qué le podemos aconsejar que hagan en un vuelo las personas que tienen miedo a volar? Bueno, en primer lugar es claro que hay que hacer el diagnóstico si esto es una fobia o no. Bueno, esto hay un montón de indicadores. La fobia a volar o la aerofobia es de altísima frecuencia, muchísima gente pierde trabajo, deja de visitar a familiares, no se va de vacaciones por este tema. La realidad es que, bien dice, a veces dentro de la sensación de volar, muchas personas pueden sumar el tema del encierro, la sensación de descontrol, el temor a sufrir una crisis y no poder escapar, la sensación de ahogo, la parte claustrofóbica. Es clave en esto que cada uno de los pacientes tenga un tratamiento integrado, en un módulo, que es lo que habitualmente se hace. Para esto se trabaja con la terapia cognitivo-comportamental, donde al paciente se le enseñan un montón de habilidades para poder afrontar, que van desde la autorrelajación, el control de la respiración, hasta la corrección de todas las cogniciones catastróficas que tienen en relación al vuelo. Siempre Boeing muestra una estadística y dice que es mucho más frecuente morir en otras circunstancias, como por ejemplo en una bañera, en muchos otros lugares, y no en un avión. Y el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro al día de la fecha. Pero ¿qué pasa? La persona que tiene fobia a volar siente que ese avión en el que va a subir verdaderamente va a ser catastrófico, y entonces toda esa interpretación hay que corregirla. Entre otras cosas, la información con la que nosotros trabajamos a veces es que pueda afrontar y hacer una exposición gradual. Hoy por hoy, un tratamiento requiere una parte de psicoeducación, además de todo un aprendizaje del por qué vuelan los aviones, para tener una cierta lógica frente a los movimientos, a los ruidos durante el vuelo, y a eso también lo garantizamos con un viaje asistido, donde hacemos una exposición, donde mínimamente se vuela 1 hora con el paciente, y el paciente durante todo ese viaje va aprendiendo una serie de indicaciones que le va dando el terapeuta para que después lo pueda afrontar solo. En general, una fobia específica en 8 sesiones tiene un buen pronóstico y se rehabilita favorablemente. Acá tenemos otra pregunta sobre la fobia a los insectos. Natalie López de Bolivia dice, soy una más de las personas que tienen fobia. La mía es a estar encerrada en un lugar donde no pueda salir. Me entra desesperación hasta el punto de llorar y querer salir de ese lugar. Otra fobia muy grande que tengo es a los insectos. Me quiero morir cuando veo hormigas, cucarachas. Me siento impotente de hacer algo en ese momento. Quisiera, por favor, si me pudieran ayudar. Licenciada. Sí, muchas veces aparecen estas fobias que no son tan inhabilitantes como el conductor. Por ejemplo, en algunos, la claustrofobia o el miedo a volar, o por ejemplo, el que vive en un piso alto por no poder tomar un ascensor. Lo de los insectos a veces es más leve, pero es una sensación que a veces uno localiza miedos ocultos infantiles en un objeto determinado, pero se puede trabajar para ver esos miedos que tiene, a veces no solo para enfrentar la vida, sino también algún miedo que quedó para realizar algo que no pudo realizar en su momento, algún temor, alguna situación que le pasó que no tuvo un final feliz, y realmente muchas veces aparece claramente, y bueno, uno lo localiza en los insectos. Muchas veces uno lo localiza en lugares, en fobias pequeñas que no le inhabilitan, ¿no? Así como hay gente que se enferma de algunas enfermedades, para la redundancia, que no inhabiliten a seguir viviendo claramente, pueden ser autoinmunes. Entonces la gente también tiene fobias más inespecíficas o más pequeñas. Bueno, la verdad que es increíble la cantidad de preguntas que estamos recibiendo. Cada persona cuenta su caso.
Tenemos el de Marta Lulio desde Argentina que dice, realmente me siento superada por la situación que estoy pasando. Tengo una hija de 19 años que siempre tuvo una vida normal, estudió, se capacitó en áreas de arte e hizo diferentes cursos. Hace 2 años yo empecé con problemas de cervical, lo cual a ella le causó muchísimo temor que me pasara algo, ya que tenía 9 años cuando falleció su papá de un infarto. Nosotras quedamos solas. Ese miedo le provocó una crisis, que por lo que cuenta es una sensación de mareos. Se le nubla la vista y escucha todo muy lejano. Esta situación no volvió a repetirse, pero desde entonces no puede salir de casa. Dice que si sale le puede volver a agarrar, y su lugar seguro es justamente su casa. Necesito ayuda, ya que tampoco puede llegar a un consultorio. Les agradezco el espacio que nos ofrecen para escucharnos. Saludos muy atentamente. Doctor, ¿qué le podemos aconsejar? Bueno, claramente cuenta una agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es el miedo a salir, a desplazarse, a estar en un lugar alejado donde sea difícil escapar o tenga temor a sufrir una crisis de pánico y sienta que no puede llegar a la consulta o que no la pueden asistir. En algunos casos puede dispararse una crisis de pánico producto de algo espontáneo. A veces hay personas que con una sensación física, a veces un ahogo, como escuchábamos recién de alguien que hacía gimnasia, empezó, y otras veces puede estar relacionado a lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es esa preocupación a diferentes situaciones, a veces al temor a enfermedades de familiares o a pérdidas o a temor a situaciones violentas. Entonces, a partir de ahí se dispara una gran preocupación, una gran alarma, ¿no? En este caso, seguramente esta persona, bueno, siente que su lugar seguro es su casa y de alguna manera también de esa forma tiene una codependencia con su madre y de esa forma se siente asistida y controla la situación o por lo menos siente que controla sus miedos. Lo que pasa es que la vida está fuera de la casa, no está dentro de su casa. Es una mujer joven que va a tener un montón de actividades. El trabajo para este tipo de pacientes, nosotros a través del Fobia Club desde hace mucho tiempo venimos diseñando tratamientos online. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no es el único, que hay cientos de casos que no pueden salir desgraciadamente y que, bueno, las primeras herramientas se las tenemos que transmitir vía internet, videoconferencia, a través de Skype, bueno, diferentes modalidades. ¿Por qué? Porque el paciente, como bien dice, no puede salir, ni siquiera puede llegar a la consulta. Los trastornos de la movilidad, esto de la agorafobia, de que no pueden salir, afecta casi al 8% de las mujeres. Hay diferentes niveles, hay más graves, más leves. Algunas personas dicen, no, yo no puedo ir a un recital, no puedo ir a una peatonal. Otros dicen, no, no puedo ni siquiera salir a una cuadra de mi casa. Lo importante en esto es que tengan en claro que en general tienen buen pronóstico una vez que se tratan. Tenemos una pregunta más, esta vez de Estados Unidos. Mi miedo es a quedarme sola de noche, dice Magdalena. Enseguida siento ruidos en la casa. Creo que alguien sabe que estoy sola y quiere entrar. También imagino espíritus con túnicas blancas. Pueden ser de familiares que ya no están. Es tal el pánico que aún metida en mi cama, dejando las luces encendidas, no respiro para que el que quiera entrar a la casa no me encuentre. Y siento que me puede dar un ataque al corazón. De soltera no dormía hasta el amanecer. Ahora soy feliz con mi marido, pero no quiero quedarme sola. ¿Qué puedo hacer? Me parece que perdimos la conexión con la licenciada. Doctor, le pregunto a usted entonces, ¿qué puede hacer? Por descarte. Pero bueno, no hay más remedio. No. Bueno, lo que cuenta esta persona desde Estados Unidos es claramente algo que tiene que ver con lo que llamamos el temor a dormir en algunos casos, por temor a tener un ataque, un abuso. A veces puede estar relacionado al estrés postraumático, alguna situación en donde ella puede haber vivido una situación de violencia, de acoso, de abuso en la infancia, pero en otros casos también no nos olvidemos que la fobia es un miedo irracional y que por más que uno trate de buscar una lógica y trate de entender diferentes factores, el temor es totalmente desmedido, desproporcionado e irracional. Entonces a veces puede aparecer un temor, como decimos, a los botones, fobia a las diferentes comidas, alimentos, que en realidad no son de riesgo, pero la persona desarrolló toda una superestructura cognitiva y aparece con una alarma, con una alerta, con una preocupación y una angustia en el tema. En esto es muy importante que esa persona trate de corregir. ¿Por qué? Porque obviamente está generando un factor de dependencia. Cuando dice me casé y estoy segura, es como que realmente les pone la seguridad más en la pareja que en sí misma. Y todos sabemos que, bueno, en la vida uno tiende a ser independiente, autónomo y válido para que
bueno, desarrollar otras actividades. Entonces, desde ese lugar, yo le diría que rápidamente consulte, porque en general, ¿qué es lo que pasa? Postergan las consultas y los trastornos van increyendo en el sentido de que la gente deja de trabajar, deja de tener amigos, deja de ir a estudiar y entonces cuando quiere pensar en un tratamiento ya pasaron muchos años de su vida y tiene que hacer una rehabilitación más grave y a veces tiene que corregir su trastorno depresivo que se empieza a asociar. Doctor, ya no tenemos más tiempo, pero bueno, me gustaría dar unos últimos consejos a la gente en general, a pesar de las distintas fobias que las escuchamos hoy. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando sienten algún temor desmedido en las alternativas que tienen con el tema de los tratamientos? Perfecto. En primer lugar, analizar si es un miedo desmedido y desproporcionado. Si comparan con sus pares o analizan así en general, si alguien dice a los 30 años tengo miedo de dormir solo con la luz apagada, es un temor irracional. Si lo dice a los 5, es un temor normal. Una vez que uno ya descartó y que tiene claro que esto puede llegar a ser una fobia, acercarse a buscar tratamiento. A veces el tratamiento es muy breve. Hoy las terapias, la terapia cognitivo-comportamental, es de alto impacto en corto plazo, con lo cual en el curso de 2 o 3 meses una persona se ha rehabilitado. Para eso va a tener que afrontar un diagnóstico para discriminar si no es otro cuadro, y en algunos casos el tratamiento también va a necesitar un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque la medicación en muchos casos nos ayuda como una herramienta para reducir algunas sensaciones y poder seguir afrontando otras. Pero hay que tener en claro que el mejor tratamiento es la exposición. El paciente tiene que, el terapeuta lo tiene que ir llevando, lo tiene que ir manejando. ¿Para qué? Para que pueda afrontar. Los miedos se vencen en la medida que uno afronta y ahí el resultado es siempre positivo. Doctor Gustavo Bustamante, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Muchísimas gracias y saludos a Beatriz también, saludos a vos. Sí, muchas gracias a Beatriz también, que bueno, perdimos la conexión con ella. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en un nuevo programa de Junta Médica. Gracias por estar bien. ¿De qué modo una persona puede manejarse y superar este tipo de situaciones? Para ello convocamos a 2 especialistas que se los voy a presentar. El doctor Gustavo Bustamante, él es licenciado en Psicología, doctor en Psicología Clínica y director general de la Fundación Fobia Club. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y la licenciada Beatriz Goldberg, que ella es psicóloga y escritora. ¿Qué tal, Beatriz? Que están públicas o familiares, esto por ahí aparecían un poquito menos o la gente tenía menos sensación de que estaba, pero en las consultas más o menos son estables, un poquito más por ahí, o por ahí se puso más de moda un poco la palabra, digamos, fobia. Pero antes se llamaban miedos, inquietudes, la gente no tenía tan claro por ahí lo que era la fobia. Hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, antes que nada, quisiera preguntarles, cada vez más personas manifiestan tener temores desmedidos, fobias. ¿Es esto real? Hay muchas consultas sobre este tema. No sé quién quiere empezar de los dos. Sí, cualquiera de los dos, creo que los dos vamos a opinar parecido. Me parece que es cierto que empezaron las consultas hace bastante tiempo atrás a ser un poco más alta la demanda, pero se mantiene. Lo que ocurría siempre es que estos tipos de trastornos, en líneas generales, la gente no consultaba. Pero hoy en día en general, como hay más variables en juego, la situación, más cuestiones descontrolables, la gente se siente cada vez con más temores. Es decir, como antes había más estabilidad en algunas variables económicas. Bienvenidos a Junta Médica, del programa de medicina semanal de Infobae, donde ustedes pueden hacerles llegar sus consultas en vivo a los profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de las fobias, uno de los temas de consulta más frecuente tal vez en consultorios. ¿Cuál es la importancia de su diagnóstico temprano? ¿Qué síntomas